trayendo palabra de Dios para este tiempo, Ministerio Jubinac deja con ustedes al apóstol Moisés Márquez. Que usted pueda abrir su Biblia en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 19. Vamos a ver allí una historia muy interesante. Lucas, capítulo 19. Creo que en cada pasaje de las Escrituras algo Dios tiene que decirnos. Lucas, capítulo 19. Allí vamos a leer algunos versículos, del verso 1 hasta el verso 10. Dice así la palabra del Señor. Lucas 19. Habiendo entrado a Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y como corriendo delante subió a un sicómoro para verlo, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que me hospede en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a hospedarse en casa de un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Quiero que esté muy atento, por favor, a la palabra de esta mañana. Cada cristiano debe ser alguien de indudable integridad. Diga conmigo: integridad. Para nosotros el gris no está bien. Debe ser blanco o negro. Se ha dicho que debe ser fácil, algunos dicen, vivir honestamente, porque hay muy poca competencia. En realidad, solo a alguien honesto e íntegro se le puede motivar a dirigir con exactitud. La esperanza que se edifica sobre la verdad, esta permanece. La historia habla y comienza diciendo que Jesús entró a la ciudad. Ciudad es un centro de población organizada como una comunidad. La palabra proviene del vocablo latín civitas, que se refiere a una comunidad autogobernada. En la antigua Grecia se le llamaba ciudad-estado. Los historiadores dicen que las ciudades comenzaron en el periodo neolítico, que sigue al periodo paleolítico. La palabra neo significa nuevo y paleo significa viejo. O sea, usted sabe, se enseñó en el colegio, en el periodo de la Edad de Piedra, neolítico y paleolítico. La Biblia dice algo contrario. Dice que las ciudades comenzaron en el tiempo de Caín. Según Génesis capítulo 4, verso 17, donde se fundó la primera ciudad que lleva por nombre Enoc, el primer hijo, el primogénito de Caín. Jericó significa la ciudad de la luna. Y la luna, según Salmo 104, verso 19, tiene que ver con los tiempos. La luna fue creada para medir los tiempos. Creo que Israel estaba en el tiempo, durante el desierto, en el tiempo Cairo. Y cuando entra a Canaán, comienza a vivir el tiempo crono, que tiene que ver con cronología, que tiene que ver con historia. Según Josué capítulo 5, del 1 al 12, cuenta allí, cuando ellos entraron a Canaán,
Lo primero que hacen es celebrar la Pascua. Segundo, ellos circuncidan a todos los hombres. Y tercero, cesó el maná. Nunca más comieron del maná. Fue la primera ciudad que Israel conquista y entran a Canaán sobrenaturalmente. Hace unos años atrás se escribió un libro que se llama Ángeles en Misiones Especiales. El pastor cuenta allí que los ángeles que estuvieron en Jericó le visitaron a su casa y ellos le relataron cómo derribaron las murallas de Jericó. Dice que estaban ellos parados arriba de las murallas de Jericó, porque las murallas de Jericó eran tan anchas que arriba parecía una carretera de 4 pistas. Y arriba hacían carreras de caballo, de carros de caballo. Y dice que los ángeles estaban arriba solo esperando cuando Israel tocase la trompeta y gritase el pueblo. Entonces, cuando ellos hicieron esto, los ángeles presionaron hacia abajo y las murallas se hundieron. Arqueológicamente se ha comprobado que las murallas de Jericó fueron hundidas. Jericó fue conquistada en forma sobrenaturalmente. Las murallas cayeron e Israel tomó posesión de ella. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es conquistar el tiempo, pues tendremos que dar cuenta de qué hemos hecho con el tiempo. No estoy hablando de matar el tiempo, sino conquistar el tiempo. Cuando usted decide matar el tiempo, lo que hace es matar los dones que Dios ha puesto en usted. El retraso innecesario es un asesino. La Biblia dice en Eclesiastés capítulo 11, verso 4, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. El primer paso para vencer la tardanza es eliminar todas las excusas. Creo que una de las herramientas que usamos para desligarnos de la responsabilidad que tenemos en la obra de Dios es excusarnos. Creo que una de las causas del por qué no podemos avanzar en la obra del Señor es que siempre nos estamos excusando y dando razones del por qué no podemos hacer lo que Dios nos ha mandado que hagamos. Muchos dicen que esperan a Dios cuando Dios les está esperando a ellos. Dice Salmos 31:15 que debemos decir como el salmista: en tus manos están mis tiempos. Dice Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo porque los días son cortos. Las ciudades tienen puertas, accesos por donde entrar y por donde salir. Puertas físicas y puertas espirituales. Jericó quedó abierta al mundo espiritual como muchos lugares que hoy están abiertos al mundo espiritual. Josué capítulo 5, verso 13 al 15, vemos el encuentro que Josué tuvo con el príncipe del ejército de Jehová, el hombre de la espada. Cuando Josué le pregunta a este hombre si él venía a favor de sus enemigos o venía a favor de ellos, este príncipe de la espada desenvainada le dice: no he venido ni a estar a favor de ustedes ni a favor de los enemigos, he venido como capitán del ejército de Jehová. En la tierra tú no puedes hacer planes esperando que Dios esté de tu lado. Jericó dejó de ser un problema para Josué y para Israel. Ahora era un problema de Dios. Cuando tú entras en la jurisdicción del territorio del hombre de la espada desenvainada, ya tu problema no es el tuyo, es el problema de Dios. Jamás Dios va a pelear a tu favor, ni tampoco va a pelear a favor de tus enemigos. Dios pelea sus propias batallas. Y cuando tú encargas tu problema a Dios, ya no es el tuyo. Dios hace tu problema como suyo y Él pelea sus propios problemas. Tú debes descansar en Dios. Por eso que Jesús nos invita, dice que todo el que estuviere cargado y cansado, Él lo hará descansar. Así que tú no puedes pensar, cuando haces planes, de que Dios esté de tu lado. Dios jamás va a estar de tu lado, ni tampoco de tus enemigos.
sino Dios está de su propio lado. Jericó ha dejado de ser problema tuyo, es problema de Dios, porque tú te encuentras bajo la jurisdicción del hombre de la espada. Una ciudad, un pueblo, cualquier lugar no puede quedar indiferente al paso de Jesús por ella. No estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de Jesús. Jesús entró a la ciudad como Jesús ha entrado a muchas ciudades en el mundo. Hoy día la visión de Dios no es tan solo una ciudad, ni un lugar geográfico, ni una iglesia local. La mirada de Dios hoy es a través de una perspectiva continental. Dios está mirando los continentes como lugares específicos para derramar de su espíritu y de su presencia. Dios ama América. Quiero que la canción de Nino Bravo cuando canta, cuando Dios pensó en el Edén, pensó en América, no fue algo que solo le nació en su corazón, sino que creo que América es un Edén y Dios ha puesto su mirada en América. Dios quiere bendecir este continente. Dios ama América. Y creo que Dios tiene algo grande para nuestro continente. Cuando Jesús entra en un lugar, su historia es modificada, su política cambia, su geografía cambia. Jesús es universal, Jesús es católico, Jesús no es evangélico, ni mormón, ni testigo de Jehová. Jesús es católico, porque la palabra católico significa universal. Así que si pensaste que Jesús era evangélico, te equivocaste. Jesús es católico. El concepto católico significa universal. Jesús no se abandona con ninguna línea de pensamiento. Jesús no se abandona con ninguna tendencia que hoy hay en el mundo. Jesús es único. Él es un agente libre y no podemos formatearlo ni encuadrar a Dios. Dios es sobre todas las cosas, aún sobre su propia palabra. Él está sobre todas las cosas. Él es único y jamás podemos pensar que Dios se va a abanderar con algún movimiento. Jesús es universal. Él arrastra consigo lugares, personas, pueblos, para hacer de ellos una sola nación. Hoy la iglesia está compuesta de blancos, negros, amarillos, de todo tipo de idiomas. Hoy el pueblo del Señor está esparcido por todo el mundo. Al país que tú vayas vas a encontrar hijos de Dios, con diferente color de piel, hablando otro idioma. Dios es universal. Una ciudad representa una cultura, un sistema de vida, costumbres, tradiciones, idiosincrasias. La gente hace una ciudad. Las ciudades son lugares estratégicos, lugares donde Dios quiere mover de su presencia y de su Espíritu Santo. Jesús entra a la ciudad y allí había un varón llamado Zaqueo. El término varón puede distinguir el sexo o puede distinguir una posición. Si se refiere a sexo, era un hombre. Y si se refiere a posición, era un hombre rico. Era un recaudador de impuestos. Era judío y empleado del gobierno. A través de la historia hemos visto cómo estos hombres eran odiados por la nación judía. Ellos cobraban los impuestos. Diríamos para hoy sería un hombre que ocupaba un cargo importante en la Tesorería General de la República. Él trabajaba para el Imperio Romano. Este trabajo le generaba muy buenos ingresos para tener una buena situación económica. Ellos no gozaban de la aprobación del pueblo, pues eran odiados y eran considerados pecadores. Por eso que en el verso 7 del capítulo 19 de Lucas, el pueblo murmuraba de que Jesús había entrado a casa de un pecador. Los judíos eran muy selectivos para juzgar y declarar sobre alguien una condena. Cuando llevan a la mujer adúltera a Jesús, no llevaron al hombre. Cuando bíblicamente, según la ley, decía que ambos debían morir, según Deuteronomio capítulo 22, verso 22. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 7, que el que esté limpio de culpa, que lance la primera piedra.
Jesús también dijo en Mateo 7, del 1 al 5, que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os medirán. Zaqueo sufría de una enfermedad que se llama cleptomanía. Esto es una compulsión irresistible a robar. Ser rico a cuesta de robo y usurería, la verdad que es un dinero mal avenido, jamás se disfrutará. Hoy día creo que mucha gente es rica porque ha robado. En 2 ocasiones el Señor habla del robo y en ambos casos está comprometido el pueblo. Él dice, cuando habla sobre los diezmos y las ofrendas, en Malaquías capítulo 3, del 8 al 10, dice que toda la nación le ha robado. Y ellos preguntan, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Y dice Mateo capítulo 21, versos 2 al 13, cuando habla sobre el templo, que habían hecho del templo una cueva de ladrones. Jesús en ningún momento declaró juicio sobre este hombre, ni tampoco inculpó a Zaqueo, aunque era culpable de robo. Dice Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. Jamás el Señor, cuando entró a casa de Zaqueo, comenzó a inculparlo por su pecado, porque el principio de Dios es que el hombre mismo reconozca su culpa. Jamás Dios te va a culpar por algo. Dios espera que tú te inculpes tú mismo. Lo hizo en Génesis 3, de 9 al 13, cuando habló con Adán y Eva. Jamás los condenó por lo que hizo. Jesús esperaba que ellos mismos se inculparan. Cuando llamó a Caín por haber matado a su hermano Abel, jamás Dios lo condenó. Él buscaba que él mismo se inculpara por lo que había hecho. Es el principio de Dios. Jamás Dios condenó a Zaqueo. Él vino a salvar al mundo. Murió en el lugar de un ladrón, Barrabás, y salvó a un ladrón en la cruz. Jamás Dios va a condenar al mundo. Él vino a salvar al mundo. Él vino a buscar lo que se había perdido. Jesús jamás te va a condenar. Él espera que tú mismo reconozcas tu culpa. Zaqueo reconoce su culpa en el verso 8 del mismo capítulo. Si en algo defraudado a alguien, se lo devuelvo cuadruplicado. Él mismo se impone una culpa mayor, comparable a la que era de lo que robaban. Dice Éxodo 22:1, cuando alguien se robe un buey o una oveja y lo degolle o lo venda, por el buey pagará 5 bueyes y por la oveja pagará 4 ovejas. Hoy hemos traído tantas cosas a nuestros hogares y las hemos aceptado como necesarias, y estas han sido causa de muerte. Hemos traído adornos que tienen que ver con cosas consagradas quizás a dioses, herencias ancestrales, costumbres e ídolos. Hemos traído pornografía, películas de pornografía, juegos, internet. Hemos traído diezmos a nuestra casa que han maldecido nuestro hogar. Y vemos y tratamos de buscar causa del por qué no podemos avanzar, por qué cada vez hay más problemas en nuestros hogares. Y a veces desconocemos que hemos hecho cosas que a Dios le han desagradado. Hemos traído tantas cosas a nuestros hogares que en vez de bendecir han sido de maldición. Hemos maldecido nuestras casas y les hemos entregado derecho a los espíritus para que hagan cosas que a Dios no le agradan. Zaqueo había traído maldición a su casa, pues había traído robo a su casa. Cuando nos quedamos con el diezmo, maldecimos nuestros hogares. Dice Malaquías capítulo 3, del 8 al 9, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, y aún preguntáis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrenda. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Las maldiciones resultan de quebrantar los mandamientos de Dios. Todas las maldiciones que están en Deuteronomio capítulo 27 y 28 vendrán sobre nuestra vida si quebrantamos los mandamientos de Dios. Pero si guardamos los mandamientos y obedecemos las leyes de Dios,
vamos a tener la bendición de Dios asegurada, no solamente para nuestra vida, sino para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos. Cuando abordamos el tema de las maldiciones, ahí tocamos el tema de que cuando tú obedeces a Dios y guardas sus mandamientos, te aseguras la bendición para tu vida, aseguras la bendición para tus hijos y para los hijos de tus hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dice Éxodo capítulo 20, verso 4 al 6. Yo creo que todos queremos la bendición de Dios y queremos la bendición para nuestros hijos y queremos la bendición también para los hijos de nuestros hijos. El diezmo es santo y dedicado al Señor. Dice Levítico capítulo 27, verso 30 al 34, el diezmo de la tierra, tanto de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, es de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. Cuando el hombre elige andar en obediencia, lo que se asegura es la bendición de Dios. Y también la bendición de Dios para sus hijos. Y la bendición de Dios para los hijos de sus hijos. La palabra en Éxodo 20:15 dice, no hurtarás. Diga conmigo, no debo hurtar. Está aquí, hermano. Zacarías capítulo 5, verso 3 dice, esta es la maldición que se extiende sobre la tierra, porque todo aquel que hurta será destruido. Dice Marcos capítulo 7, verso 22, del corazón salen los hurtos. Y dice Lucas capítulo 12, verso 33, y Mateo capítulo 6, verso 20, que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. La palabra dice que ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Y cuando tú no diezmas, estás en la categoría de un ladrón. Dice Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos donde no se agote, donde ladrón no llega. Ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Yo pregunto esta mañana, aquel que no diezma, si es un ladrón, ¿entrará al reino de los cielos? Ningún ladrón entrará al reino de los cielos. Éxodo 20:15 dice, no robarás, no hurtarás. Creo que el deseo de Zaqueo era ver a Jesús. Saber quién es Jesús ha sido el deseo y la curiosidad de mucha gente en todos los tiempos. Se han hecho grandes inversiones para contratar expertos que realicen investigaciones acerca de Jesús. La National Geographic ha realizado muchas investigaciones y proyectos donde ha presentado documentos que certifiquen acerca de la historia y también de Jesús. La gente de su tiempo tenía una variedad y una diversidad de opinión acerca de Jesús. Jesús pregunta a los suyos y dice, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La verdad es que había una variedad de opinión acerca de Jesús. Algunos decían que era Juan el Bautista, que había resucitado. Otros decían que era Elías. Otros se aventuraban a decir que era Jeremías. Y muchos otros profetas. ¿Qué dice la gente que es el Hijo del Hombre?, preguntaba Jesús. ¿Qué dice la opinión pública acerca de mí? ¿Qué dice la prensa acerca de mí? Solo se puede saber quién es Jesús a través de una revelación sobrenatural. Cuando Pedro dice, Jesús, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, mira Pedro, no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no te lo reveló el conocimiento natural, no te lo reveló las investigaciones que has hecho acerca de mí, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos.
un hombre y una mujer solo pueden saber quién es Jesús a través de una revelación sobrenatural. Juan el Bautista manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que esperamos? Pablo dice, porque yo recibí del Señor. Solo a través de una revelación sobrenatural podemos saber quién es Jesús. Zaqueo es un hombre, un prototipo de hombre que consigue sus objetivos y que va hasta el último. Me gustan las personas que son persistentes. Di conmigo, debo ser persistente. Los persistentes comienzan su éxito cuando la mayoría se retira. A los cristianos se nos debe conocer como personas persistentes y de resistencia. Alguien que tiene persistencia, compromiso y resistencia hará mucho más que 1000 personas que solo tienen interés de hacer cosas. Dice Gálatas 6:9 que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. La clave está en si no desmayamos. Que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Me gusta la palabra procuraba. Dice el pasaje que él procuraba. La palabra procuraba proviene de intentar, de definición de esta palabra es hacer diligencia para conseguir algo. La palabra diligencia es prontitud, agilidad, prisa para ejecutar una cosa. No había otra cosa más importante en la mente, en el corazón de Zaqueo que ver a Jesús. Yo creo que hoy la gente está anhelando que alguien le hable de Cristo. La gente está ansiosa por saber acerca de Jesús. Y tú y yo somos los responsables de comunicar acerca de Jesús a las personas. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. El Salmo 34, verso 4 dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. El Salmo 34, 10 dice, los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Dice el Salmo 69, 32, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Dios nos invita a buscarle. ¿Qué estaba haciendo Zaqueo? Estaba queriendo saber quién era Jesús. Él buscaba acerca de Jesús. Yo creo que hoy día la urgencia del pueblo de Dios es buscar a Dios. Hemos invertido tanto tiempo por saber otras cosas, por conocer otras cosas, por buscar otras cosas, menos buscar a Jesús. Cuando el Señor está anhelando que le busquemos, Él está ansioso porque tú y yo le deseemos y le busquemos. Creo que nos estamos perdiendo tremendas bendiciones de Dios al no buscarle. David invertía su vida en un trabajo de buscar a Dios. ¿Cuánto tiempo dedicas para buscar a Dios? Dios anhela que su pueblo le busque. Hablamos el domingo pasado que más que ganar muchas cosas en la vida, debemos ganarle a Él. Aún más que ganar almas, ganarle a Él. Dios busca que le ganemos a Él, que le busquemos, que anhelemos de Él, que busquemos su presencia. Es el deseo de Dios. Él está esperando por nosotros. No podía Zaqueo ver a Jesús a causa de la multitud y de su tamaño. Es la situación de mucha gente. Zaqueo sufría de acondroplasia. Es una enfermedad que tiene que ver con la estatura, el enanismo. Aparece en 3 de cada millón de nacidos y se transmite a través de la herencia hereditaria. La multitud tiene una fuerte influencia y es más fácil ir en dirección hacia donde va la multitud que ir en contra de ella. Ella representa la moda, las diferentes líneas de pensamiento, representa las ideologías, el humanismo, el racionalismo, el secularismo, el materialismo, el hedonismo, el estilo permisivo, el triunfalismo. La multitud representa estas cosas.
Por eso Pablo dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, lo que Pablo está diciendo, que no nos conformemos a este siglo. Di conmigo, no debo conformarme a este siglo. O sea, no tomar la forma de este siglo, la manera de vivir de este siglo, el modo de pensar de este siglo, la forma de razonar de este siglo. La iglesia está llamada a ser diferente. La palabra no en griego es una partícula fuerte. No debo conformarme a este siglo. Hoy día este siglo ha entrado a la vida de la iglesia. Hoy día no hay diferencia entre la iglesia y el pueblo, cuando Dios ha llamado a la iglesia a que sea diferente. Di conmigo, tenemos que ser diferentes. Tiene que haber en nosotros un enérgico no. Diga conmigo, no. No debo conformarme a este siglo. Tiene que haber una clara renuncia a las características de este siglo. La iglesia está llamada a ser diferente. El mundo necesita ver una diferencia. La iglesia debe marcar un estilo de vida. La iglesia debe marcar el rumbo, la dirección que la sociedad debe seguir. La iglesia debe marcar las pautas que la sociedad debe tomar para poder entrar a la vida de Jesús. Tenemos que ser diferentes. Aquí no habla de la estatura económica porque Zaqueo era rico, sino que habla de su estima, de complejos, problemas que tenía con respecto a su estatura física. La estatura era tan importante para cualquier servicio en el templo. Dice Levíticos 21:20, ninguno que fuere enano podía entrar a ser parte del servicio en el templo. Dice Mateo 6:27, ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se angustie, añadir a su estatura un codo? Hoy día, gracias al Señor, que mientras Él moría en la cruz, el velo se rasgó en dos, y hoy día cualquiera puede entrar al lugar santísimo. La sociedad judía era muy hermética, era muy cerrada, y se ajustaba mucho a la ley, aunque muchos de ellos no la cumplían. Así que muchas personas eran marginadas y eran apartadas y no podían participar del servicio en el templo. Zaqueo, a causa de su estatura, tuvo que subir a un árbol. Zaqueo no sufría de acrofobia, que es miedo a los lugares altos. Pues este árbol se cree que medía hasta 15 metros de altura. Y este árbol daba un fruto que se llamaba el fruto de los pobres. Pues estaba en los caminos este árbol. Cualquiera podía tomar de este fruto. Así como los ricos, como los pobres necesitan de los ricos, así también los ricos necesitan de los pobres. Lamentablemente, Jesús dijo que siempre tendríamos a los pobres con nosotros. Así como los pobres necesitan de los ricos, así también los ricos necesitan de los pobres. Dice Proverbios 22:2, el rico y el pobre tienen en común que a ambos los hizo Dios. Proverbios 14:21 dice, el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Zaqueo dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. En algún momento de su vida, Zaqueo determinó dar la mitad de sus bienes a los pobres. El plan económico de Dios es tan sencillo: dad y se os dará. Debemos y tendremos que participar de lo que Dios nos da con aquellos que lo necesitan. Demos y tendremos más.